Buenos días, mis apreciadas ingenieras, ingenieros, de nuevo aquí en su clase de química general. Me alegra mucho tenerlos conmigo, muchas bendiciones, esperando que sus familias estén muy bien. Continuamos, hoy vamos a ver la clase de estequiometría. Mucho ojo con esto, es muy interesante, muy importante para sus carreras. Entonces vamos a ver qué es estequiometría. Estequiometría, este término se utiliza para nombrar el estudio de la información cuantitativa que se deduce a partir de los símbolos y las fórmulas en las ecuaciones químicas. Es decir, ahora vamos a trabajar lo cuantitativo de las reacciones químicas convirtiéndolas en ecuaciones. Eso es estequiometría. ¿Qué información nos da una ecuación química? Aquí tenemos una ecuación química, la misma que trabajamos en la clase pasada, y vemos la información que nos da. Una ecuación química es esencialmente una relación que muestra las cantidades relativas de reactivos y productos involucrados en una ecuación química. Esto es lo que nos dice la ecuación química de una reacción química. Es decir, es una reacción química ya balanceada, en la cual las cantidades en los reactivos son iguales a las cantidades en los productos. Esto es lo que hace que una reacción química se convierta en una ecuación química. La estequiometría se basa en las siguientes leyes, denominadas también leyes ponderales de la química. La primera es la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa, enunciada por Anthony Lavoisier, dice que la materia, es decir, la masa, no puede crearse o destruirse. Es decir, que la cantidad de materia al inicio y al final de una reacción debe siempre permanecer constante. Segundo, la ley de las proporciones definidas o constantes, enunciada por el científico Proust. Esta ley sostiene que al combinarse dos o más elementos para hacer un compuesto determinado, las masas de las sustancias que intervienen son fijas. Esto quiere decir que existe una proporción de combinación exacta e invariable, y por lo tanto la composición de un compuesto específico siempre será la misma. Por último, la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Esta ley fue enunciada por John Dalton. Dice que en una reacción química, si dos o más elementos se unen en varias proporciones para formar distintos compuestos, esto quiere decir que sus átomos se unen en relaciones numéricas diferentes según sea cada compuesto. Estas leyes las vamos a ver aplicadas en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Antes de seguir con la estequiometría debemos ver un concepto muy importante y muy interesante en la química, que es el concepto de mol. Mol en sí es una cantidad. No se les va a olvidar por nada del mundo, mol es simplemente una cantidad. ¿A qué es igual esta cantidad? Un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23. Como ustedes pueden ver, muchachos, es una cantidad supremamente grande. Eso es un mol. No hay que ponerle más misterio. Mol es análogo a decir docena. Es decir, vean lo que significa. Es 6,02 elevado a la 23. Significa que yo corro la coma de aquí del 6 23 veces. Vean la cantidad tan grande que es. Ahora, ¿cómo nombramos ese número? Por curiosidad, vamos a nombrarlo. Contamos 6 cifras y decimos millones. Contamos otras 6 cifras y decimos billones. Contamos otras 6 cifras y decimos trillones. Por lo tanto, muchachos, este número se llama 602.000 trillones ¿de qué? De lo que sea. Pueden ser celulares, pueden ser mangos, lo que sea.
pero como es una unidad, como es una cantidad tan grande, solo tiene sentido para contar átomos, electrones, protones, moléculas o partículas subatómicas, es decir, las partículas de lo infinitamente pequeño que veíamos en clase. Decir mol es análogo a decir docena, es decir, una docena siempre será 12. Si a usted le preguntan cuánto es una docena, usted dice 12. ¿Pero 12 qué? No, pues 12 lo que sea, puede ser 12 sillas, 12 manzanas, 12 lápices, 12 lo que sea. Y una mol siempre será 6.02 por 10 a la 23 de lo que sea, átomos o moléculas. Entonces, por favor, no olviden por nada del mundo el concepto de mol. Continuamos. ¿Cómo se interpreta una reacción química? Una reacción química se interpreta en términos de moles o en términos de gramos. Aquí tenemos la siguiente reacción. De ahora en adelante, toda reacción que encontremos, lo primero que vamos a hacer es balancearla para convertirla en una ecuación química. Si no se puede balancear, no se puede continuar. Hasta que no esté balanceada, no se puede continuar, porque si no, no se puede hacer el ejercicio. Entonces aquí lo que tenemos es eso, ¿no? Lo primero que se debe hacer es balancear la reacción química para convertirla en una ecuación química. El balanceo, que son las mismas moles, las vamos a escribir en color azul. Los compuestos que tenemos aquí son C7H8, es tolueno, HNO3, ácido nítrico, C7H5N3O6, trinitrotolueno, TNT y el agua. Entonces, vamos a balancearla. Como vemos aquí, tenemos un átomo de nitrógeno y aquí 3. Entonces, a simple vista, podemos ver que colocamos en el ácido nítrico un 3 para balancear los nitrógenos con el TNT. Aquí ya tenemos el 3. Y para balancear los oxígenos, aquí tenemos 6 oxígenos y aquí uno solo, y allí tenemos 3 por 3, 9. Entonces aquí necesitaríamos otro 3. Aquí lo tenemos. Al tolueno, como no se le escribe número, se sobreentiende que es un 1, y al TNT también se le coloca un 1. Estas serían las moles. Entonces tenemos las moles en azul para indicar cuántas moles hay de cada compuesto. También tenemos el peso en gramos de un mol de cada compuesto totalizado según el número de moles. Entonces nombramos primero en términos de moles y luego lo vamos a nombrar en términos de gramos. Aquí tenemos los gramos. Deben, muchachos, aprender en este momento, claro que ustedes ya lo saben por el bachillerato, deben saber cómo se halla el peso en gramos de una mol. Entonces para eso deben tener su tabla periódica ahí a la mano, y tenemos que el tolueno pesa 92 gramos. ¿De dónde salen esos 92 gramos? De multiplicar el peso del carbono, que es 12, miren en sus tablas periódicas, busquen el peso del carbono y van a encontrar que es 12, y el peso del hidrógeno es 1. Entonces multiplicamos 12 por 7 carbonos que hay y le sumamos el peso de los 8 hidrógenos y nos da 92. Luego vamos con el ácido nítrico. Multiplicamos el peso del oxígeno, búsquenlo en sus tablas periódicas, es 16, por 3, le sumamos el peso del nitrógeno, que es 14, más el peso del hidrógeno, que es 1, y nos da 63 gramos. Vean, acá tenemos el 63. Lo multiplicamos por 3 porque es el número de moles que hay de ácido nítrico y nos da 189 gramos. ¿De qué? De ácido nítrico. Análogamente hacemos lo mismo con el tolueno. Hallamos el peso multiplicando 12 por 7 más 1 por 5 más 14 por 3 más 16 por 6, que es el peso del oxígeno, y nos dan los 227 gramos de tolueno. Con el agua hacemos lo mismo. El oxígeno 16 más 2 del hidrógeno da 18 gramos, lo multiplicamos por 3 y nos da 18 por 3, 54 gramos. Entonces, aquí, muchachos, como pueden observar, tenemos la reacción química en términos de moles, los números azules, y en términos
de gramos, la cantidad de gramos de cada sustancia. Ahora vamos a ver la interpretación en términos de moles. Se dice, un mol de tolueno, acá está, reacciona, que es el símbolo más, con 3 moles de ácido nítrico, produciendo, la flechita siempre va a decir produciendo un mol de tolueno, de trinitrotolueno, más 3 moles de agua. Repito, un mol de tolueno reacciona con 3 moles de ácido nítrico, produce un mol de TNT, trinitrotolueno, más 3 moles de agua. Esa es la forma de interpretarla en términos de moles. Vamos ahora a interpretarla en términos de gramos. Se dice, 92 gramos de tolueno reaccionan con 189 gramos de ácido nítrico y producen 227 gramos de trinitrotolueno TNT más 54 gramos de agua. Esas son las dos formas de interpretar una reacción química y a partir de ellas podemos resolver cualquier ejercicio de estequiometría. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Vean el ejemplo que vamos a resolver. El ejemplo aparece en la guía que está en el aula virtual, la que ustedes ya tienen en sus manos. Dice, y es lo mismo que hemos estado trabajando. Calcula los gramos de TNT que se producen al hacer reaccionar 500 gramos de tolueno de 100% de pureza con cantidad suficiente de ácido nítrico, sulfúrico y calor. Entonces aquí tenemos la reacción. Tenemos el tolueno, el ácido nítrico, el TNT y el agua. El ácido sulfúrico que se nombra aquí no lo escribo en la reacción porque es un catalizador, entonces no lo coloco. Si lo colocara, lo colocaría encima de la flecha. Hagan de cuenta que está sobre la flecha como catalizador. Solamente interviene para que la reacción suceda. Ese es el papel de los catalizadores, pero no interviene en la reacción. Bueno, aquí tenemos los datos que son relevantes al ejercicio. Entonces, dice, vamos a leer lentamente. Calcula los gramos de TNT. En donde dice calcula los gramos de TNT, esa sería la incógnita. Que se producen al hacer reaccionar 500 gramos de tolueno. Aquí aparecen los 500 gramos de tolueno. Dense cuenta que yo el tolueno, los 500 gramos, lo coloco debajo de la columna del tolueno. La incógnita, que es lo que me están preguntando, la coloco debajo de donde está el reactivo de pregunta, que en este caso es el TNT. Con estos datos, me dicen que ácido nítrico, todo el que necesite. Con estos datos relevantes, armamos una regla de 3. Ahora, hay dos tipos de regla de 3. Regla de 3 directa y regla de 3 inversa. La regla de 3 directa es aquella que a más, y a menos, menos, y la regla de 3 inversa es la que dice que a más, menos, y a menos, más. Esta, como casi todas las de estequiometría, son reglas de 3 directas. O sea, a más tolueno, más TNT, a menos tolueno, menos TNT. Entonces, con estos 4 datos, el que me da la reacción, más los de la pregunta, yo armo mi regla de 3. Entonces, ¿qué me dice la reacción? Que con 92 gramos de tolueno yo produzco 227 gramos de TNT. Con 500 gramos de tolueno, ¿cuánto TNT produciría? Entonces, como es regla de 3 directa, multiplico en cruz. 500 gramos por 227 gramos y divido por el de la incógnita, que son 92 gramos. Repito, es una regla de 3 directa, a más, menos y a menos, más. Entonces esto me da incógnita igual 500 gramos por 227 gramos dividido en 92 gramos, y esto es igual a 1233.7 gramos de TNT. Esta sería la respuesta al ejercicio. ¿Listo? Este es el primer ejemplo.
Vamos a ver el último ejemplo, el tercer ejemplo, que nos dice lo siguiente. Durante muchos años la recuperación del oro, es decir, la separación del oro de otros materiales, implicó el uso del cianuro de potasio. Aquí vemos la reacción, vamos a convertirla en una ecuación química, para lo cual la balanceamos. Vamos a hacer el balanceo rápido, pues, para tenerlo ya listo. 4 de oro, 8 de cianuro de potasio, KCN, el oxígeno queda tal como está, el agua, 2 de agua, 4 de cianuro de potasio y oro, y 4 de hidróxido de potasio. La pregunta es, ¿cuál es la mínima cantidad de KCN en moles que se necesita para extraer 29 gramos de oro, alrededor de una onza? Aquí colocamos las cantidades relevantes. Dense en cuenta cómo hallamos el peso de cada uno de ellos. Dense en cuenta también que el ejercicio nos habla de oro en gramos y en moles. Aquí tenemos los gramos, vamos a mirarlo. El oro pesa 197 por 4, nos da 788 gramos de oro. El KCN, cianuro de potasio, pesa 12 más 14 más 39, total, multiplicándolo por 8, 520 gramos. El oxígeno, 16 por 2, 32. El agua, 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno, 18 por 2, 36. El cianuro de oro y potasio nos da, haciendo la misma cuenta, 12 más 14, 12 del carbono, 14 del nitrógeno, multiplicado por 2, el 2 que está externo, le sumamos lo que pesa el oro, 197, más lo que pesa el potasio, 39, y lo multiplicamos por las 4 moles y nos da 1152 gramos. En el caso del hidróxido de potasio, sumamos 1 del hidrógeno, 16 del oxígeno, 39 del potasio, y lo multiplicamos por 4, nos da 224 gramos. La pregunta nos dice, ¿qué cantidad de cianuro de potasio en moles? Por eso aquí va la interrogación. Nos queda más sencillo hacerlo primero en gramos y luego lo pasamos a moles. ¿Por qué nos habla de 29 gramos? Aquí tenemos los datos relevantes. 29 gramos lo multiplicamos por los 520 gramos de cianuro de potasio, el KCN, y lo dividimos en 788, que es la regla de 3 directa. Y ya tenemos con esto el resultado en gramos. Entonces, podemos decir 29 gramos por 520 gramos dividido en 788 nos da 19.13 gramos de KCN, cianuro de potasio, es decir, que se necesitan 19.13 gramos de KCN. Ya tenemos la respuesta en gramos, pero no la piden en moles, para lo cual la pasamos de gramos a moles dividiendo el peso que nos dio por el peso de un mol de KCN, y así tenemos un mol de KCN. ¿Cuánto pesa? Pesa 39 del potasio, 12 del carbono y 14 del nitrógeno. Es decir, que el KCN o cianuro de potasio pesa 65 gramos. Dividiendo en la respuesta que nos dio de 19.13 gramos de KCN en 65 gramos por mol, nos da la respuesta ya del ejercicio, que es 0.294 moles de cianuro de potasio. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí seguimos trabajando. Aquí estoy pendiente de ustedes, muchachos, para las dudas, lo que sea, estamos en vivo y en directo. ¿Listo?